Bien, aquí vamos a ver, vamos a analizar una función que es conocida como función seccionada, función por intervalos, una función por partes o por sección, como ustedes quieran llamarla, que en realidad consiste en una función f de x, pero que está conformada por dos, tres o más funciones, las cuales se deben desarrollar dentro de determinados intervalos. Ok, vamos a ir analizándolas por separado. Veamos en este caso esta función logarítmica nos dice que la desarrollemos en el intervalo de x menor a menos 4. Esta función cuadrática se nos pide que la desarrollemos en el intervalo de menor o igual a menos 4, mayor o igual a menos 4 y menor a 2. Y esta función x más 1, que es una función lineal, que se la desarrolle en el intervalo de mayor o igual a 2. Bien, empezaremos con la primera. Bien, es una función logarítmica, ¿de acuerdo? Debemos desarrollarla en el intervalo x menor a menos 4. Analicemos esta función logarítmica, si quieren, encontrando primero el dominio de la función, aunque no es muy importante todavía, porque en realidad nos interesa más el dominio de toda la función completa que de este sector de función logarítmica. Pero para que vamos viendo algunas características. Es una función logarítmica, de hecho ese 2 menos x que está siendo sometido a una función logarítmica, como debe ser mayor o igual a 0, ¿cierto? Bien, ese 2 lo pasamos al otro lado y el menos x debe ser mayor a menos 2. Esto lo multiplicamos por menos 1, ¿no? Se invierten los signos, también el símbolo de inecuación. Y encontramos que x debe ser menor a 2. Bien, pudiéramos decir que el dominio de la función es de menos infinito hasta el menos 2. Pero el 2 abierto, porque al final, como sabemos que es una función logarítmica, existe en realidad aquí una asíntota en x igual a 2. Que por el momento no nos interesa. ¿Por qué no? Porque en realidad el sector que sí nos interesa para este sector de función es para un x menor a menos 4. Y en realidad el valor 2 está fuera del rango que nos interesa para este sector de función. A ver, aquí tenemos la gráfica. Habría que darle valores. Si trabajáramos con la función completa, el logaritmo natural de 2 menos x, esta función, síganme por favor el cursor, vendría así. Según lo que habíamos comentado acá, tendría que haber una asíntota vertical aquí en x igual 2, ¿cierto? Aquí, fíjense el cursor, por favor. Ahí tendría que estar la asíntota vertical. Y esta función vendría así y se fuera bordeando la asíntota vertical. En nuestro caso no nos interesa, les comentaba, porque solamente lo que sí nos interesa en todo caso es solamente la gráfica en este sector, x menor a menos 4. El menos 4 está acá. Entonces, en realidad, de aquí para la izquierda, porque es menor a menos 4, es lo que nos interesa la gráfica como tal. Este otro sector la descartamos porque no está, repito, dentro del sector o del intervalo solicitado. Pero otra cosita importante. Como acá el sector dice x menos a menos 4, no dice menor igual a menos 4. Significa que el igual no entra, que es el menos 4 no entra acá. Entonces le vamos a poner un pequeño redondito que nos está avisando que en realidad ahí es abierto. ¿Sí? Que este valor de menos 4 no está ingresando. Entonces, en conclusión, para esta función, que en realidad hubiera sido, si seguimos el cursor así hasta llegar a la asíntota vertical en 2 y se fuera hacia abajo, no lo tomamos en cuenta este sector solamente hasta el menos 4, desde el menos infinito hasta el menos 4, pero no entra el menos 4, porque así nos pide el intervalo para el cual está destinada esta primera función. Eso en lo que concierne a la primera gráfica, la primera función. Bueno, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ir a analizar la segunda. De todas maneras, aquí estamos escribiendo que el dominio de esta función sería de menos infinito hasta menos 4, abierto, para el sector que nos interesa, ¿cierto? Bien, para la siguiente función, para el siguiente sector, que era una función cuadrática, habíamos dicho de x cuadrado menos 9, y que la gráfica nos interesa desde el mayor o igual a menos 4 hasta el menor a 2. Fíjense, cerrado por la izquierda, abierto por la derecha, así nos plantea el intervalo. Bien, esta es una función cuadrática. En realidad no hay ninguna restricción para x, ¿cierto? Si tendríamos que analizar solamente la función cuadrática, pues su dominio de esta función, pues directamente diríamos de menos infinito hasta infinito.
¿no? Ya, y el dominio imagen fuera esta. Estos fueran los dominios, repito, si es que analizáramos la función solita sin ninguna restricción o sin ningún intervalo. De acuerdo, nosotros ya hemos visto en videos anteriores funciones cuadráticas, pero vamos ahora a concentrarnos en este sector tal como nos interesa. Es decir, en el rango desde menos 4 cerrado, recordemos, hasta el rango de 2 abierto. Bien, la gráfica que tuviéramos es esta. En realidad esta sería una parábola. Si me siguen por favor al cursor, esto vendría así y se iría hasta el infinito por este lado de la izquierda, y por el lado de la derecha se fuera abriendo también hasta el infinito. Pero, ¿por qué nos quedamos solamente con este sector? Porque eso nos pide el intervalo. Dice menor o igual a menos 4. Menos 4. Aquí vamos a colocar un punto sombreado, porque en realidad es cerrado por el menor o igual. Y al otro lado que es menor a 2, pero es abierto, así que el 2 no entra, le pondremos un pequeño punto abierto sin pintar que nos estaría indicando que es abierto. Este sería el sector del gráfico que nos interesa de esta función en este intervalo solicitado. Vuelvo a recalcar que si no hubiera ninguna restricción como esta, ningún intervalo, esta función en realidad se fuera hasta el infinito por acá, hacia la curva como una función cuadrática y se fuera también hacia el infinito por la derecha, ¿cierto? Pero nos quedamos solamente con el pedazo de gráfica que corresponde al sector solicitado. Vamos con la tercera función, que era f de x más 1, que es una función lineal. Es una función lineal, es una línea recta, ¿no? En realidad no hay ninguna restricción. Su dominio de haberla analizado completa la función y sola, pues sería de menos infinito hasta el más infinito. Pero a nosotros nos interesa esta gráfica, ¿desde dónde? Desde el 2, porque dice mayor o igual a 2. Desde el 2 entra el 2, sí. ¿Hasta dónde está el infinito? Porque es mayor o igual a 2. Es decir, de 2 a más infinito. Nos interesa saber cómo es la gráfica de esta función en este sector. Bien, vamos graficando. Esta sería la gráfica. Bueno, habría que darle valores. Esa parte ya no vamos a ahorrar porque ustedes ya están expertos en darle valores y graficar. Esta sería una función que viene desde, fíjense así, si me siguen al cursor vendría así. Y sigue, pues una línea recta, ¿no? Pero a nosotros nos interesa desde el 2. Fíjense acá en x igual 2, desde el 2. Pero acá será abierto o cerrado. Dice mayor igual, por lo tanto es cerrado. Significa que el 2 sí entra en esta tercera función que estamos analizando. Esa sería la gráfica correspondiente a esta función en el sector de x mayor o igual a 2. Bien, con eso ya hemos terminado las tres funciones por separado. Ahora lo que vamos a hacer es unificar las tres gráficas en una sola para que podamos encontrar ya el dominio y el dominio de imagen de toda la función en su conjunto con las tres funciones en sí. Bien, a ver, aquí teníamos la primera función, recordemos que era una función logarítmica, habíamos visto que era abierto. Si recordamos, esta función era que si iba así y en realidad aquí en 2 iba a haber una asíntota, iba a bajar bordeando la asíntota, ¿no? Pero que como que solamente nos interesa hasta el menos 4, pero no entra el menos 4, esta era la gráfica correspondiente a la primera función analizada. La segunda, bueno, ¿no? Que era logaritmo de 2 menos x. La segunda era una función como esta, que vendía desde el menos 4, pero solamente hasta el 2, hasta aquí solamente, ¿cierto? Esta parte ya no entra entonces, ¿sí? Porque si ustedes recordamos, esta segunda función, x cuadrado menos 9, nos pedía hacerlo dentro del intervalo de menos 4 cerrado hasta 2 en x, ¿no? Hasta 2 en x, pero abierto. Entonces, este otro sector ya estaría de más. Y tendría que entrar la tercera función de esa manera, ¿de acuerdo? Que era desde 2, pero si recordamos la tercera función era cerrado. Y que correspondía a esta función. Si ustedes se dan cuenta, en realidad es un resumen de todas las funciones que nos piden que las grafiquemos, pero solamente en determinados intervalos. Entonces, ahí es la combinación de las tres funciones. Muy bien, pero ahora analicemos el dominio de la función en su forma conjunta. Recordemos que el dominio de una función es el conjunto de todos los valores que le podemos dar a x o la sombra que genera la gráfica en el eje x. Analicemos las tres funciones en su conjunto, analicemos su sombra si quieren. Fíjense, esta primera función, la logarítmica, que viene desde el menos infinito, viene hasta el menos 4. El menos 4 no entra,
pero el menos 4 sí entra para la segunda función. Por lo tanto, forma parte del dominio, es decir, que sí genera sombra en el menos 4. Esta segunda función que va hasta el 2, no genera sombra en el 2, porque es abierto, estoy hablando de la segunda función, pero la tercera función sí genera sombra en el 2, porque el 2 sí está incluido en la tercera. Y de ahí la tercera función, como se va abriendo hasta el infinito, va generando sombra en el eje X, también hasta el infinito. En realidad, la sombra que genera la gráfica en todo el eje X, tomando en cuenta las tres funciones, viene desde el menos infinito hasta el infinito positivo. Entonces, ¿qué podemos decir del dominio? Que el dominio es, efectivamente, todos los números reales. Pero ahora, si hablamos del dominio de imagen, que es el conjunto de todos los valores que le podemos dar a Y, que en la gráfica, en realidad, habíamos mencionado que es la sombra que genera la gráfica en el eje Y. Si hacemos este análisis tomando en cuenta las tres funciones, veamos que para la parte inferior, para el menos infinito, ¿dónde empiezan las funciones? En realidad empieza con la naranja, ¿sí? Que corresponde a 9. Desde el 9 viene generando sombra. Bueno, aquí este punto abierto no genera sombra, pero obviamente el del lado izquierdo sí, va generando sombra, 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 sombra. Esta, como se va abriendo hasta el infinito, genera sombra desde el lado izquierdo, todo el eje Y. Y peor aún, esta tercera función, la lineal, que también se abre hacia la derecha, va generando sombra también hasta el infinito. ¿En qué punto hay sombra? Habría sombra desde el menos 9, ¿cierto? En Y, pero entra el menos 9, porque por ahí pasa la gráfica. Y en realidad hay sombra, aquí termina la sombra de la función naranja, pero obviamente está la función azul que sigue generando sombra. En realidad, en conclusión, diríamos desde el menos 9 cerrado, porque estaría entrando el menos 9, hasta el infinito, ¿cierto? Porque esta función, la lineal, se va hasta el infinito. Sería desde el menos 9 hasta el infinito, pero entra el 9. Por lo tanto, nuestro dominio de imagen de esta función cerrado desde el menos 9 hasta el infinito. De esa manera hemos determinado los dominios de esta función definida por partes, definida por intervalos o directamente funciones seccionadas. Muchas gracias.